Bien, chicos, vamos a iniciar entonces nuestra última semana con el curso de biología, bueno, y con los demás también, ¿no? Así que, atención con todo esto, ¿ya? Ya estamos entonces semana 18, ya, mira, parece mentira, mira cuántas semanas hemos estado juntos, bueno, juntos y a la distancia, ¿no? Juntos y a distancia. Nuestro último tema, como verán, es acerca de la contaminación ambiental y recursos naturales. Acabo de ver también que hace un momento han estado hablando, ¿no? En química, también acerca de la contaminación ambiental. Entonces, va a ser mucho más sencillo, ¿no? La explicación para ustedes, ¿correcto? Voy a ampliar entonces mi pantalla y por favor me indican si se ve todo completo. Buenas tardes, Melissa. Vamos a ver. A ver, ahí. ¿Sí? ¿Está completa mi pantalla, chicos? ¿Está completo? ¿Sí? No hay ningún problema. Todos pueden ver todo completo. A ver, vamos a ver. Porque si no, ya saben que si se logra aparar, ustedes tienen que ir indicándome. Ya, perfecto. Ya está. Vamos a ver si se puede utilizar la pantalla. Correcto. Ya está. Ahora sí. Bien. Bien, chicos, como estamos viendo, capítulo 18, vamos a la contaminación ambiental y recursos naturales, ¿correcto? Bueno, acá nuestra primera diapositiva nos está hablando acerca de los recursos naturales. Cuando hablamos de los recursos naturales, a nuestra mente, pues, se nos viene, ¿qué cosa? Bueno, de repente los árboles, ¿no? Que quizás el tronco de este árbol podríamos nosotros utilizarlo para poder, no sé, formar de repente una mesa, una silla, ¿no? Un sillón, ¿verdad? Se nos hace también recordar en la mente, ¿qué se nos viene a la mente? De repente el algodón, que lo utilizamos para poder elaborar vestidos, por ejemplo, ¿no? ¿Un recurso natural el algodón o no? Claro que sí. Ese árbol es un recurso natural, por supuesto, el cual los seres humanos, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo extraemos del medio, lo transformamos para beneficio nuestro, ¿verdad? Pero precisamente porque tenemos esos recursos y, bueno, a lo largo de los años lo hemos venido utilizando, es posible que a la larga podrían, en este caso, que agotarse, ¿no? Por eso que debemos de tener un buen uso de estos recursos naturales, ¿correcto? Entonces, vamos a generar un mapa conceptual en el cual nos pueda ayudar a nosotros diferenciar tipos de qué de recursos naturales. Vamos a ver aquellos recursos naturales que van a ser agotables y otros que son del tipo inagotables, ¿correcto? Bueno, si te están hablando acerca de recursos agotables, son aquellos que por el uso que le damos posiblemente puedan que acabarse, ¿verdad? En cambio, los inagotables, a pesar que lo estemos usando constantemente, ¿correcto? No se agotan. Eso es lo que nos dice. Entonces, empecemos por los inagotables. Aquí se entiende por inagotables aquellos recursos como la energía luminosa, ¿no? La que proviene del sol. Ese sol que ha estado antes de que tú nazcas, ¿verdad? Hace millones de años, hace muchísimos años, ese sol está beneficiando a los seres vivos. Todos lo hemos venido usando, las plantas lo han venido usando y hasta el día de hoy no se acaba. Nos vamos a morir seguro y ese sol no se apaga, ¿correcto? A ese tipo de fuentes de recursos se denomina inagotables. Entonces acá podemos colocar, son fuentes infinitas en todo caso, ¿ya? Fuentes infinitas. Las podemos usar y usar y usar y no se van a terminar. Ejemplo de ella, acabamos de decir, ¿no? La luz solar, el sol, ¿no? El sol, la energía solar, ¿correcto? La energía nuclear también está aquí, la energía nuclear. ¿Ve? Y todas aquellas que provengan de origen cósmico, ¿sí? De origen cósmico, ¿correcto? Todas ellas son fuentes que de tipo inagotable, son infinitas, pero también están las agotables.
Y a las agotables las tenemos que dividir en dos, ¿sí? Son de dos tipos, dos clases, las no renovables y las renovables. Aquellas que se llaman no renovables son aquellas que no se van a poder sustituir una vez que tú los usas, ¿sí? O sea, tienen un solo uso. Utilizas y ya no sirven más, ya no hay, ¿no? Por eso que vemos, por ejemplo, minas que ya han sido abandonadas. ¿Por qué? Porque ya no hay, pues, ya no hay minerales. Los minerales son un ejemplo de un recurso no renovable, ¿sí? ¿No? De un recurso no renovable. No se renuevan. Una vez que extraemos esos minerales, ya no podemos hacer uso, ya no hay. Traemos el oro, la plata, el cobre, ya no hay, ¿correcto? Entonces, a eso se denominan recursos no renovables. ¿Qué más? Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Una vez que lo utilizamos, se quema, ¿no? Al utilizarlo, por ejemplo, al desplazarnos de un lugar a otro, a través de una moto, a través de un auto, a través de un bus, eso que acabamos de utilizar en el desplazamiento, ¿no? Que tenemos de repente día a día para llegar a sus estudios, a su trabajo, eso ya no se recupera, ya no hay. Ya no hay. Es una fuente entonces de qué tipo no renovable, ¿no? El petróleo, la energía fósil, los minerales. Entonces aquí ponemos acá como definición una no renovable, no pueden ser sustituidos una vez usados. No pueden ser sustituidos, no pueden ser sustituidos una vez usados. Y decimos acá como ejemplo tenemos a los minerales, ¿no? Tenemos a la energía fósil. También está aquí, en aparte de los minerales, la energía fósil, el petróleo, ¿no? Bueno, dentro de la energía fósil está el petróleo, ¿no? El petróleo, está la hulla, ya, está el petróleo y está la hulla principalmente. Los recursos renovables, que también son agotables, estos recursos renovables son aquellos que, a diferencia de los no renovables, los podemos usar, ¿sí? Pero si tenemos el sumo cuidado al utilizarlos, los podemos volver a utilizar, ¿sí? Podemos volver a utilizarlos, pero si es que tenemos los cuidados necesarios con ellos. Aquí vamos a hacer mención, ¿no? También dos clases. ¿Cuáles son? Están aquellos que son los renovables aparentes y los que son aquellos renovables verdaderos. Entonces, de aquí vamos a colocar dos flechitas. Vamos a ver dos tipos. Los que son los aparentes y los que son verdaderos. Aparentes y aquellos que son como verdaderos, ¿correcto? Ahí está. Y los verdaderos. Los aparentes, ¿correcto? Los que son aparentes se van a diferenciar de la siguiente manera. Los aparentes no se pueden reproducir, ¿sí? Aquellos que son aparentes no se reproducen, sino que más bien se requiere de un ciclo para que puedan renovarse, ¿sí? Por ejemplo, el ciclo del agua, ¿no? Cuando voy a mencionar también los ciclos biogeoquímicos, están aquí los aparentes, ¿no? Son necesarios en este caso los ciclos biogeoquímicos, por supuesto, porque se producen gases, los cuales van a servir para algunos seres vivos, ¿no? Poder asimilarlos y así formar glúcidos, así formar proteínas, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto nosotros en la clase pasada, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, ¿te acuerdas? Esos de ahí son recursos ¿de qué tipo? Renovables, ¿sí? Renovables aparentes, renovables aparentes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, son aquellos que se
autorregulan, son aquellos que se forman, ¿no? Se reciclan, se autodepuran. Esa es la característica. Primero acá voy a poner y luego los ejemplos. Como definición, entonces, decimos, los aparentes son capaces de formarse, por sí solo, ¿sí? De formarse, de reciclarse, ¿no? O autodepurarse. O sea que siempre están, ¿qué? Siempre están formando un ciclo. Y aquí está, pues, el suelo, el agua y todo lo que tenga que ver con el aire. Suelo, agua y el aire. Recuerda que el aire es un conjunto de gases y ahí están precisamente, pues, gases como cuál es el oxígeno, ¿no? ¿Qué otro gas? El nitrógeno, ¿no? ¿Qué otro gas forma el aire? El dióxido de carbono también está formando aire, está formando en este caso, conformando la composición del aire, ¿correcto? Entonces, esos son aparentes. Por sí solos, ¿no? Son capaces de formarse, reciclarse o autodepurarse. Es decir, cumplen un ciclo. En cambio, los verdaderos, ¿no? Los recursos renovables verdaderos, son aquellos que para poder volver a formarse necesitan realizar la reproducción. Aquí es necesario la reproducción. Por ello, el ejemplo claro de recursos renovables verdaderos son los seres vivos, ¿correcto? Entonces, cada vez que podría en este caso, ¿no? Muchas veces el hombre que ha hecho, ¿no? En beneficio suyo, ¿qué ha generado? Por ejemplo, la vicuña, ¿no? La vicuña que tantos ingresos ha generado al Perú, sobre todo por la calidad, en este caso, del pelaje que tiene este animal. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha generado, pues, un centro de reproducción. No solamente, pues, para poder cuidarlos y para que este animal no se extinga con el tiempo, sino también porque económicamente hablando, pues, también nos está beneficiando. Entonces, pero eso se hace gracias a ¿qué? A que estos seres vivos tienen la capacidad de poder reproducirse. Claro, se pueden acabar, pero a través de la reproducción podemos generar más de ellos, ¿correcto? Bien, entonces, todo eso es lo que concierne, pues, a los recursos naturales. Acabamos de ver de que los recursos naturales son muy importantes, ¿no? Para nosotros, ¿no? Los seres humanos, ¿verdad? Entonces, debemos tener sumo cuidado porque estamos viendo que hay muchos de ellos que son importantes para la vida, que se agotan, ¿correcto? Pero no habíamos definido qué cosa es un recurso. Lo había mencionado, pero por si acaso se te haya olvidado, vamos a colocar aquí los recursos naturales, vienen a ser aquellos, ¿sí? Aquellos materiales que se encuentran en la naturaleza, aquellos materiales que se encuentran en la naturaleza. Materiales y servicios, diríamos, ¿verdad? Porque también nos brindan un servicio ambiental, ¿cierto? Porque las plantas, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Liberan oxígeno, nos están dando un servicio, ¿sí? El generar más oxígeno para nosotros que somos los seres humanos necesitamos, por ejemplo, ¿no? O somos en este caso organismos aeróbicos, necesitamos oxígeno. Son aquellos materiales y servicios que nos brinda ¿quién? Nos brinda la naturaleza. Servicios que nos brinda o nos proporciona la naturaleza. La naturaleza. Y que el hombre ha sido capaz de poder transformarlo, ¿verdad? Hemos sido capaces de poder transformarlo. Y que el hombre transforma, y aprovecha, ¿no? Y aprovecha para satisfacer sus necesidades. Para satisfacer sus necesidades, ¿correcto? Sus necesidades. ¿Está? Bien. Entonces, eso es lo que concierne, pues, a los recursos
naturales. Cabe mencionar que si los recursos naturales tienen esa característica de ser agotables e inagotables, entonces nosotros debemos de preservarlos y debemos de conservarlos, ¿verdad? Debemos de preservarlos y conservar esos recursos naturales. Por ello, vamos a colocar aquí, ¿sí? Es necesario contemplar lo siguiente. Vamos a ponerlo de otro color, ¿correcto? Un color morado. Es necesario, ¿no?, contemplar los siguientes aspectos. Nosotros debemos conservar, por eso debemos conservar suelos, ¿sí? Principalmente los suelos. ¿Por qué? Porque los suelos, al conservarlos con nutrientes, pues esos nutrientes lo que van a permitir es que las plantas puedan crecer, ¿no?, con determinados nutrientes, vale la redundancia, ¿no? Si ese suelo tiene nutrientes, obviamente esa planta también tendrá nutrientes. Y eso es en beneficio también para ¿quiénes? Para nosotros, porque si esas plantas han crecido con todos los nutrientes necesarios, pues nosotros también podemos aprovechar de esa planta, ¿o no? Claro que sí. Por eso es necesario conservar los suelos, ya que también las plantas son las que se encuentran en el primer nivel trófico, ¿no? Dentro de una cadena alimenticia son las plantas las productoras. Por eso que es necesario conservar los suelos, ¿correcto? ¿Qué más tenemos que hacer? Para que estos recursos naturales pues se mantengan, se aprovechen con el tiempo. Aparte de conservar los suelos, es necesario conservar aquellas especies y ecosistemas, ¿sí?, que obviamente se encuentran en un lugar, en un hábitat, en esos suelos. Entonces aquí, conservación de las especies, ¿sí?, y ecosistemas. Es necesario la conservación de las especies y de los ecosistemas, ¿correcto? ¿Por qué es necesario conservar las especies y esos ecosistemas? ¿Por qué es necesario? Bueno, a nosotros también nos beneficia, ¿no? Claro que sí. La diversidad de especies y los ecosistemas también de forma directa nos está beneficiando a los seres humanos. Entonces también tenemos que conservarlos, ¿correcto? Hay diferentes razones, sí, precisamente la vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Por qué es que debemos de conservar las especies y los ecosistemas? Porque los ecosistemas también nos pueden traer, pues, esos lindos paisajes, ¿no? Y podemos de esta manera traer recursos a través del turismo, por ejemplo, ¿no? Lo mismo si conservamos, pues, las especies, y al conservar las especies se mantiene un equilibrio ecosistémico, ¿verdad? Porque tú sabes bien que los ecosistemas no solamente es tener el cuidado de que del entorno, de que esté bien, pues, no sé, la calidad del aire, la calidad del suelo, ¿no? También se necesita factores bióticos, ¿no?, como las especies, que se encuentren, pues, en una forma conservada para que exista un equilibrio, ¿correcto? Tanto factores bióticos como factores abióticos. ¿Qué más? Tercero, ¿qué podemos contemplar también? Para esto, para poder conservar, ¿no?, las especies y los ecosistemas aquí en nuestro Perú, ¿no?, ya que es un país megadiverso, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de especies y ecosistemas. Para eso es necesario que el Estado, ¿verdad?, tenga que crear áreas naturales protegidas. Para generar esa conservación es necesario la creación de áreas naturales protegidas. Pero a su vez, cuando nosotros estamos cuidando, estamos conservando a esos ecosistemas, a estas especies en un área, al estar al cuidado del hombre, corremos también el riesgo de ¿qué? De que al encontrar, pues, todas las especies, todo controlado, es decir, a ver, el agua, los alimentos necesarios para que estos animales puedan sobrevivir, cabe la posibilidad que al tener todas las condiciones necesarias, pues las especies comiencen a reproducirse en gran cantidad. ¿Y qué va a pasar si en dicha área
habían supuestamente 50 especies y para 50 especies lo que había era necesario para ellas. Pero ¿qué pasa cuando esas 50 especies se multiplican? Ya la cantidad de alimentos, ¿no? El hábitat va a quedar muy chico, la cantidad de alimentos va a comenzar a ¿qué? A disminuir y van a comenzar a pelearse, ¿no? En este caso va a haber una competencia, digámoslo así, ¿verdad? Claro que sí. Entonces podría generarse que una superpoblación y eso puede traer consigo ¿qué? Puede traer consigo competencias en las cuales van a haber muertes, va a haber mortalidad, va a haber de repente hasta enfermedades, porque van a haber especies que no van a comer como normalmente han estado consumiendo sus alimentos. Entonces aquí también debe de haber pues un control de la superpoblación. ¿No? De la superpoblación y a su vez un control pues de qué, de enfermedades. No es que cerquemos el área, ¿no? Y por cercarlo ya los estamos cuidando, ¿no? Hay que estar también monitoreando a estas especies para que no se esté generando pues enfermedades, porque si por A o B alguno de nosotros, ¿no? O cualquier otro animal, recuerda que los animales se van desplazando y por más que cerquemos un área natural protegida puede haber una invasión, ¿verdad? De algunos otros animales, de algunas otras especies que podrían estar trayendo enfermedades, podrían contagiar a las poblaciones. Y ahí será pues todo un desastre, ¿no? Entonces eso también se tiene que evitar, hay que monitorear constantemente, ¿ya? Como te decía, las razones para proteger, por ejemplo, los recursos naturales que se encuentran en un área natural del Perú pueden ser científicas, estéticas, éticas, económicas, médicas, ¿no? La científica, pues, que genera varios estudios, ¿verdad? Acerca de esas especies, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas no conocidas, que a la larga podrían, en este caso, ya sea de plantas, ya sea de fauna o ya sea de flora, podrían beneficiarnos a la larga, no solo a nivel del Perú, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se puede generar, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Y ahí está, porque lo científico lo lleva a lo médico. Al investigar, ¿no? Al investigar, pues se puede encontrar principios activos de algunas plantas, generándose, por ejemplo, que medicinas, medicamentos, que a la larga van a favorecer a los seres humanos. ¿No? Las razones estéticas, por ejemplo, cuando hablamos de las razones estéticas, muchas veces esto beneficia bastante. ¿Para qué? Para que exista turismo, ¿no? En un área natural protegida, ¿no? Para ese departamento, por ejemplo, ¿no? Tingo María, tienes ahí áreas naturales protegidas, tienes en Cajamarca, tienes a Cutervo, ¿no? Tienen los hermosos paisajes, y mucha gente viene de otros países y paga por ver esos paisajes, ¿verdad? Entonces ahí se relaciona la estética pues con la economía, claro que sí. Y las razones éticas viene a ser ese respeto que todos nosotros los seres humanos, pues gracias a ese servicio, ¿no? Que nos dan estos recursos naturales, a esos bienes que nos da la naturaleza a nosotros, debemos también tener ese respeto de cuidarlos, de no que cuando vamos a realizar de repente alguna investigación, pues no tener que, en este caso, ir depredando en gran cantidad a estos seres vivos que tanto beneficio nos han traído a nosotros, ¿no? Entonces ese es el respeto que se tiene, no porque seamos nosotros los seres humanos vamos a decidir qué animal debe de morir y qué animal no. Pues tenemos que mostrar, ¿no? Tenemos que mostrar también nosotros nuestra ética para con ellos, ¿correcto? Bueno, para eso, para todo lo que hemos estado hablando, los recursos naturales, las áreas naturales protegidas, es necesario que haya ¿qué? Que haya un ministerio que se encargue de ¿qué? Del ambiente, te dice, ¿no? Y ese es el MINAM, ¿verdad? Ese es el MINAM creado en el año 2008, ¿verdad? En este caso, el Ministerio del Ambiente tiene la función de ser ¿qué?
un ente rector, dice, del sector ambiental. Y vamos a subrayarlo de color rojo, ¿sí? La función principal es ser rector del sector ambiental. Él tiene la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. A través del Ministerio del Ambiente se generan normas que tienen que tienen que respetarse, tienen que todos nosotros sin excepción respetarla. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros no cumplimos esas normas? Podría en este caso, pues, inclusive tener penas, ¿correcto? Penas de cárcel, a eso me refiero, ¿no? Ya que el ministerio tiene esa capacidad, por eso te dice, capacidad de diseñar, establecer, ejecutar y también de supervisar todo lo que concierne a la política nacional y sectorial del ambiente. ¿Sí? Su objetivo es, indiscutiblemente, fortalecer la gestión ambiental, promover la cultura ambiental, fortalecer la gestión eficaz y eficiente del mismo ministerio, ¿sí? Del mismo ministerio. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, el ministerio no puede encargarse de manera directa con toda la nación, ¿verdad? Estamos, seguro ustedes han estado revisando de repente en el boletín, habrán visto pues que hay una cantidad de áreas naturales protegidas. ¿Te imaginas, no? Al Ministerio del Ambiente pues va a estar yendo a cada uno de estos lugares para poder supervisarlo. No, por eso que es necesario delegar funciones. Entonces el Ministerio del Ambiente crea a partir de él, ¿no? Hay una organización, ¿no? En el cual se centra en el CERNAM, ¿no? El CERNAM es parte del organismo del Ministerio del Ambiente. Por eso te dice, este CERNAM, que significa Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Ese Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿correcto? Es adscrito, ¿te dice a quién? Al Ministerio del Ambiente, ¿sí? Es adscrito al Ministerio del Ambiente. Y acá quiero recalcar algo, quiero mencionar algo. Quizás hay algunos de ustedes que están manejando los libros de ediciones pasadas. Bueno, si es tu caso, en las ediciones pasadas, este organismo no se llamaba CERNAM, se llamaba INRENA, ¿ya? Eso fue hasta el año 2010, si mal no recuerdo. Eso ya no existe. Lo que existe ahora es el INRENA. Entonces, este organismo tan importante, ¿sí? Este organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, tan importante, es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿correcto? Este entonces tiene su creación, ¿sí? ¿Ya? Tiene una creación, tiene la función, en este caso, de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas, más conocidas como las ANPs. Entonces, dirige y establece criterios técnicos y administrativos, o sea, administra, dirige y administra. Estas son sus funciones, ¿no? Relevantes ¿de quién? Del CERNAM, ¿correcto? Sin embargo, hay que mencionar lo siguiente, que cuando hablamos acerca de quién, de las áreas naturales protegidas, no hablamos de una sola, hablamos de un conjunto, ¿verdad? Claro que sí. Por eso te dice acá, el CERNAM es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, más conocida como el SINAM. ¿Ya? Varias áreas naturales que se encuentran alrededor del Perú, ¿verdad? Perdón, que se encuentran dentro del Perú, no alrededor, pero que se encuentran dentro del Perú, correcto, que están en los diferentes departamentos. Por eso que en un momento vamos a ver aquellos que se encuentran en Cajamarca, que se encuentran en Ayacucho, que se encuentran en Tumbes, que se encuentran aquí en Lima. Mira, son tantas áreas naturales protegidas.
las cuales serán administradas por el CERNAM, pero también el CERNAM tiene que delegar funciones. ¿Y a quién se lo delega? Al SINAMPE. ¿Y el SINAMPE qué significa? Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Aquí está. Ustedes lo tienen, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Esta de acá te dice, es aquella, ¿no? Es aquella que tiene que coordinar con cada gobierno regional, local y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. Claro, es que, como sabrás, no solamente existen parques nacionales, reservas nacionales, santuarios históricos. Hay otros tipos de áreas naturales protegidas, como por ejemplo, si tú tuvieses en este caso, ¿no? En tu casa, de repente has encontrado especies que al parecer son nuevas, ¿no? Porque hay algunos que tienen, no sé, están viviendo de repente en la selva y tienen todo un área, ¿no? En la sierra igual, algunas plantas que están en peligro. Y tú comunicas eso a tu distrito, ¿no? A tu alcalde. Tu alcalde tiene que hacer todas esas gestiones necesarias. ¿Para qué? Para que sea conservada dicha área. Y se va a denominar de esta manera, área de conservación privada. Privada. O sea que mi casa podría ser un área natural protegida. Claro que sí, podría ser. Entonces, abarca todas esas áreas diferentes, de diferentes categorías. ¿Sí? Eso abarca ¿quién? El SINAMPE. El SINAMPE abarca los parques nacionales, las reservas, santuarios, ¿no? Los bosques, los santuarios históricos, ¿no? Ahí está. Entonces, ustedes van a encontrar una cantidad, ¿sí? En el boletín, a ustedes que se les han entregado, van a encontrar una cantidad de áreas naturales protegidas que la vamos a dividir, ¿no? De la siguiente manera. Parques, reservas, santuarios históricos, refugios de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas comunales, bosques de protección, cotos de caza, zonas de reserva, ahí está lo que te decía, áreas de conservación privada. Y mira, y estas son las que se encuentran en mayor cantidad. En mayor cantidad. ¿Sí? Puede ser en una casa, en una comunidad, de repente en un distrito, quizás pueda encontrarse un área natural protegida ahí, a la cual le denominan área de conservación privada. Y esas son las que se encuentran en mayor cantidad, ¿no? Pero tengo que saber de todas así. Bueno, tengo que recordar en realidad todos estos nombres, recordarlos, ¿no? Pero lo que más hemos tenido de repente al revisar los exámenes pasados, ¿no? De admisión de mismo San Marcos, ¿no? Y de la pre, hemos visto que las preguntas siempre van con los 4 primeros, ¿no? Con los 4 primeros. Entonces, 15 parques nacionales, 15 reservas nacionales, santuarios nacionales son 9, santuarios históricos 4. Ahora, quizás nuevamente tienes tu libro de la edición pasada, pues ahí vas a encontrar, ¿no? Menor cantidad de las que están señaladas. Recuerda que cada año, o si es tan importante, o si en ese caso se ha llevado todas las gestiones necesarias, posiblemente cada año se podría encontrar algún área natural protegida, pero eso es lo ideal en todo caso, ¿no? Cada cierto tiempo, muchas de las áreas naturales protegidas que están en zonas reservadas pasan a ser que parques, pasan a ser reservas, ¿no? Lo comienzan a categorizar. En un comienzo, todas las áreas naturales protegidas se encontraban como zonas reservadas. Y luego, a través de las investigaciones, se le da una categoría, ¿sí? Se les va a dar una categoría. Dependiendo, pues, ¿no? De las condiciones y de lo que se encuentre, ¿no? En dichas áreas. Entonces, se les da una categoría, ya sea de parque, ya sea de reserva, de santuario, de refugio, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero al comenzar, siempre un área, cuando posiblemente necesite, en este caso, tener una categoría, primero pasa por ser zona reservada, ¿ya? Hasta el momento hay 10 zonas, se dice 10 zonas reservadas, que luego van a tener un nombre, ¿no? Puede ser que pasen a parque, a reserva, a santuario, a eso me refiero.
¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que viene a ser, ¿qué? Los parques nacionales. ¿Cuáles son las categorías de un parque nacional? Es que un parque nacional es de gran extensión, para empezar. Vamos a poner acá. Es de gran extensión. ¿Correcto? Es de gran extensión. ¿Qué está protegiendo? Está protegiendo las asociaciones, en este caso de flora y fauna silvestre, la belleza paisajística. Entonces acá, protege fauna, protege flora, protege paisajes, ¿verdad? Ahí está. Principalmente, ¿no? Entonces son de gran extensión, protege fauna y flora y paisajes. A pesar que es un área de gran extensión, nosotros no podemos hacer uso directo de esos recursos, como es la fauna, la flora y esos paisajes que vemos. No podemos hacer uso directo. Por lo tanto, a este tipo de recursos se les denomina intangibles, recursos intangibles, que no los puedo tocar, intangibles, ¿correcto? Son intangibles. ¿Qué más podemos decir? Que, bueno, si bien es cierto, no los podemos tocar, no nos podemos llevar, ¿no?, a esta fauna, a esta flora, ¿no? Cuando lo visitemos, ya, o sea, lo podemos visitar, claro que sí, porque podemos hacer visitas, podemos hacer investigación. Entonces aquí sí se puede hacer turismo e investigación. Y ahora te pregunto, ¿qué pasa si, sabiendo que estas son áreas donde yo no puedo hacer uso de manera directa, ¿no? ¿Qué pasaría si hay comunidades en dicha área? Hay etnias en dicha área natural protegida, en ese parque nacional, ¿no? Como por ejemplo Cutervo, Tingo María, sobre todo Tingo María, El Manu, Huascarán, que sabemos que hay comunidades, ¿no? Sabemos que hay comunidades. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que viven ahí? ¿Podrán hacer uso o no pueden hacer uso directo de la fauna y de la flora? ¿Pueden o no pueden? No pueden. Ellos sí pueden hacer uso directo. Para ellos, eso no es intangible, porque ellos han estado allí, ¿sí? Ellos han estado allí, desde antes que haya sido promovido estas áreas naturales, ¿no?, protegidas. Entonces, ellas sí pueden, ese tipo de personas sí pueden hacer uso directo de los recursos naturales, ¿no? Pero tú que estás acá en la Lema, no puedes irte allá y extraer los recursos, ¿ya? Ahí cambia, entonces, ¿no?, esa característica de lo que tiene el Parque Nacional. Entonces, el primero de ellos ha sido creado, ¿te dice dónde? Ha sido creado el primero de ellos en el año 1961, ¿sí? Este Parque Nacional se ubicó en Cajamarca. Ese es el primer Parque Nacional. Ahí está, denominado Cutervo. ¿Correcto? Cutervo. El objetivo principal de la creación de este Parque Nacional fue para conservar, ¿no?, la belleza escénica de la cordillera de los Tarros. Usted acá protege la cordillera, voy a poner aquí, conservación, voy a ver si me alcanza, conservación, vamos a poner acá al costado, conservación de la belleza escénica de la cordillera de los Tarros. Cordillera de los Tarros. ¿Sí? Belleza escénica. Ahí está. Ahí está. Luego está aquí en Tingo María. Tingo María, que se ubica ¿en dónde? En Guano. Ojo, chicos, ustedes tienen que recordar tanto el nombre del parque y a su vez la ubicación política. La fecha no es tanto, ¿ya? La fecha no es tanto. Si es que te preguntas en fecha, yo asumiría que podría ser, por ejemplo, ¿no?, la primera creada, ¿no?, el primer parque nacional creado, ahí está. Posiblemente eso sí podría venirte, ¿no? O sea, tienes que ponerte en el caso que tú fueras, ¿no?, quien está poniendo las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo conveniente saber?
yo preferiría saber el primero y el último en haber sido creado, ¿no? Por ejemplo, el Cutero el primero y el último que sería pues Yaguas, ¿no? De eso debería estar tomando en cuenta. Pero sí es necesario que ustedes sepan cada uno de ellos, ¿no? Quiénes son parques nacionales, porque no podemos confundirnos entre el nombre de un parque nacional y de una reserva nacional. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes. Entonces, la Tingomaría se encuentra ¿dónde? En Huánuco. Aquí, por ejemplo, también se está cuidando flora, ¿no? Se encuentran las floras, también se está cuidando los guácharos, ¿no? Que son unas aves, los guácharos. Acá están los guácharos, correcto. Acá también está pues el ocelote, el perezoso de 3 dedos, la sachavaca, está el venado rojo, por ejemplo, ¿no? El gallito de las rocas. ¿Sí? Pero acá el atractivo, ¿no? Cuando uno va a las cuevas, por ejemplo, el atractivo es los guácharos en realidad, ¿ya? Estas aves. El Manu es aquel que se encuentra entre el Cusco y Madre de Dios. Manu entre Cusco y Madre de Dios. Aquí se está protegiendo también fauna como los guacamayos, por ejemplo. Guacamayos. Vamos a poner acá los guacamayos, ¿no? Que tienen unos picos, pues, coloridos en este caso, ¿no? Estos animales que se alimentan inclusive de arcillas, ¿no? Acá también están los jaguares, ¿no? Ahí busquen sus documentales y van a ver precisamente que estos son los animales que están siendo protegidos en esta área. El caimán negro, los monos araña, el caimán negro. O sea que hay caimán blanco también, pero aquí está el caimán negro. Entonces está guacamayos, jaguares, caimán negro. Principalmente son la fauna que se está protegiendo. Luego está el huascarán, ¿correcto? El huascarán, que se encuentra en Ancash, ¿no? La ubicación política es Ancash. Aquí, por ejemplo, la flora es la que está siendo protegida principalmente, ¿no? Acá está, por ejemplo, aquellos árboles del género Polilepis. Está también la puya Raimondi. ¿Ya? No voy a completarlo por el espacio. Está la puya Raimondi, por ejemplo, ¿no? Están los bosques de Queñual, ¿está bien? Bosques de Queñual. Están también asociaciones de humedales, pastizales, matorrales, ¿sí? Entonces también el que interesa muchísimo, del cual se está hablando, las del género Polilepis. Voy a poner acá, Polilepis. Polilepis. Son aquellas que tienen aspecto de cuando ustedes han visto de repente algunas películas de brujas, ¿no? Y han visto esos pantanos, ¿no? Y salen unos árboles así medio tenebrosos, esos son del género Polilepis, ¿ya? Y de eso se está protegiendo, porque están siendo en este caso, pues ya están en peligro este tipo de especies, ¿ya? Luego están el Parque Nacional Cerros de Amotape. Este de acá va a proteger, ¿no? Los bosques secos ecuatoriales, protege bosques secos ecuatoriales, pero también la fauna, ¿sí? Como el coto de Tumbes, el monocoto de Tumbes. Está protegiendo el monocoto de Tumbes. Monocoto de Tumbes. ¿Correcto? Monocoto de Tumbes. Ahí está. Esos son los cerros de Amotape. También está la nutria del noroeste, el jaguar. Nutria del noroeste, el jaguar, ¿sí? Principalmente. ¿Quién más? ¿Quién más nos faltaría? El más representativo, el cocodrilo de Tumbes, ¿no? Y ahí le añades el cocodrilo de Tumbes. Eso es difícil que te olvides. Río Viseo, que está en San Martín. Aquí, ¿quién se está protegiendo? En Río Viseo, en San Martín, está la taruca, el oso de anteojos, mírenlo. La taruca, el oso de anteojos. ¿Correcto? El oso de anteojos, ¿ya? O oso andino también se le denomina, ¿no? El Transmartos ornatus, el que está en tu moneda de sol, ese. El mono choro de cola amarilla, mira, mono choro de cola amarilla. Entonces, esos son principalmente, ¿no? Los animales
la fauna que está siendo protegida en el Parque Nacional Río Visible. Luego está Yanachaga Chemillén, que está en Pasco. Mira, Yanachaga Chemillén en Pasco. Aquí, por ejemplo, perdón, se borró. Aquí, por ejemplo, ¿no? En Yanachaga Chemillén, ¿qué encontramos? Que está en Pasco. En Yanachaga Chemillén, por ejemplo, tenemos, ¿no?, ecosistemas, ¿no?, de punas altoandinas, ¿correcto? Están los bosques también tropicales, bosques de neblina, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí, en el caso de Yanachaga Chemillén, tenemos que protege ecosistemas de, vamos a poner acá, protege ecosistemas, ¿correcto? Ecosistemas de, por ejemplo, bosques tropicales. Bosques tropicales. Bosques tropicales. ¿Qué más te había mencionado? Bosques de neblina. Bosques tropicales, bosques de neblina, ¿no? Está también, pues, los pajonales, también pajonales y pajonales, ¿correcto? Ahí está. Aquí también podemos encontrar fauna, también está el venado rojo, el sajino. Está también, aparte del sajino, la variedad de peces, ¿no? Como por ejemplo el boquichico, que es un pez, el boquichico. Luego está Baguaja Sonene, y Baguaja Sonene que se encuentra en Madre de Dios y Puno, entre Madre de Dios y Puno. Aquí, por ejemplo, está protegiendo un sistema de sabanas húmedas, ¿sí? Está protegiendo sabanas húmedas tropicales del Perú, principalmente, ¿sí? Y en la fauna tenemos al lobo de crin, así se llama, lobo de crin y el ciervo de los pantanos, y ciervo de los pantanos. En la Cordillera Azul, que se encuentra entre San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco, o sea, imagínate lo que hay aquí, ¿no? Mira la Cordillera Azul. Aquí, por ejemplo, principalmente el objetivo, ¿no?, es proteger una serie única de especies de comunidades biológicas y funciones geológicas típicas del bosque montano y premontano. Entonces, aquí están protegiendo bosques montanos y premontanos. Montanos y premontanos. ¿Correcto? De la Cordillera Azul. ¿Está bien? Luego tenemos que a Otishi, Parque Nacional Otishi, que queda entre Junín y Cusco. Por ejemplo, aquí, ¿qué se está protegiendo? La cordillera de Vilcabamba, ¿no? La cordillera de Vilcabamba, ¿no? Y la diversidad biológica, ¿verdad?, de las comunidades, también las comunidades nativas, ¿sí? No solamente la diversidad biológica que tiene que conservar, sino también las comunidades nativas que viven en dicho territorio. Acá hay varias comunidades nativas. Entonces voy a poner aquí, en Otishi, está protegiendo la cordillera de Vilcabamba. Cordillera de Vilcabamba. Y aquí se caracteriza, y eso fue pregunta, recuerdo, se caracteriza no solamente por proteger la diversidad biológica, sino también las comunidades que habitan. Entonces, diversidad biológica, pongo acá diversidad biológica y comunidades. ¿Correcto? Y las comunidades. También está, pues, en la fauna, está una especie de felino llamado el yaguarundi, ¿no? El yaguarundi. El oso andino, o también llamado oso anteojos. También está aquí, por ejemplo, el tapir, el gallito de las rocas, el águila arpía,
también se encuentra aquí en ese territorio, en esta zona, ¿sí? Luego está el Alto Purus, y en el Alto Purus se encuentra protegiendo, por ejemplo, el bosque húmedo tropical. Acá vemos que se está protegiendo el bosque húmedo tropical. Bosque húmedo tropical. Protege el bosque húmedo tropical. ¿Sí? Bosque húmedo tropical. De fauna, ¿sí? De fauna tenemos, por ejemplo, que están protegiendo al lobo de río, ¿sí? Al lobo de río, también está la charapa, ¿no? Ahí está la tortuguita, ¿no? Podognemis expansa, el águila arpía también está aquí, el guacamayo verde de cabeza celeste, ¿no? Precioso ese guacamayo, ¿no? En la flora está la caoba, por ejemplo, ¿no? Tanto que se utiliza para formar, pues, generar muebles, por ejemplo, ¿no? Está el cedro también, ¿no? El cedro, que es carísimo, ¿no? Y muchas otras especies que han resultado ser medicinales, ¿no? Y a la vez también alimenticias, ¿correcto? Entonces aquí podemos mencionar también, no solamente, pues mira lo que contiene ese bosque húmedo tropical, ¿no? Viene a ser en la flora, te dije, ¿no? Flora está la caoba, el cedro, ¿no? Principalmente, ¿correcto? En Ishihaks Muja, o Cordillera del Cóndor, que se encuentra en el Amazonas. Mire, aquí vamos a ver que hay una muestra única de la ecorregión de bosques montanos de la Cordillera Real Oriental. ¿Qué permite esto? Permite conservar todo lo que tenga que ver con los valores geológicos y la diversidad biológica que se encuentra asociada, ¿sí? Todas esas formaciones geológicas con la diversidad biológica. Ojo. O sea, seres vivos con la geología, la relación, la asociación que se tiene entre ambos, se dice, ¿no? Entre ellos están destacando, por ejemplo, pues especies que son endémicas, o sea que hay muchas especies aquí en esta zona endémicas, ¿correcto? Entonces aquí conserva valores geológicos, conserva la geología del lugar, así como la diversidad biológica que se asocia a ella. Y diversidad biológica, ¿no? Y diversidad biológica, ¿correcto? Muchas especies de aquí son especies endémicas, es decir, no voy a encontrarlos en ningún otro lugar, solo aquí, no existen en otro lugar del mundo, solo aquí, son especies endémicas. Huepisequime que queda pues en Loreto. Aquí lo que se tiene, ¿no? En Huepisequime, se está, por ejemplo, protegiendo al ave del divisorius, ¿sí? Y a numerosos primates, al ave del divisorius, ¿sí? Perdón, me estoy confundiendo, acá es el armadillo gigante, perdón, son tantos animales, perdón, pensé que ya estamos en Sierra del Divisor. Aquí, entonces, nuevamente decimos, en Huepisequime, voy a poner acá la flecha, en Huepisequime, que está en Loreto, ¿sí? En Loreto, porque la Sierra del Divisor también lo vamos a encontrar en Loreto, por eso también está la confusión. Huepisequime, que está en Loreto específicamente, aquí, por ejemplo, se está protegiendo la fauna como el armadillo gigante. Mira qué bonito, armadillo gigante. También, ¿quién está aparte del armadillo? También podemos tener al oso hormiguero. Acá está el oso hormiguero. ¿Cómo me puedo olvidar de él? El oso hormiguero gigante. Hormiguero gigante, ¿no? El otorongo, la nutria. Estos hermosos ejemplares. Otorongo, la nutria. El manatí, el delfín rosado. Mira estas hermosuras. Aquí tenemos que ir a visitar, ¿no? Huepisequime está. Manatí, ¿no? Está también, pues, el delfín rosado, la taricaya.
delfín rosado. Son hermosos estos delfines rosados, tienen una hora en la cual salen, ¿no? Cuando ya se va a ocultar el sol, están saliendo de ellos a comer y también a muy tempranas horas del día, ¿no? Allá a las 5 o 6 de la mañana están chapoteando ellos, tempranito los delfines rosados. Y sí son rosaditos, ¿no? Luego está Sierra del Divisor, ahora sí, Sierra del Divisor. Eso está entre Ucayali y Loreto. Aquí está protegiéndose, sí, el ave del Divisorius. Aquí está el ave del Divisorius. Así se denominó, ave del Divisorius. ¿Sí? Se está protegiendo al ave del Divisorius, así como también se está protegiendo, ¿no?, a numerosos primates. Ya, primates. Acá hay una gran cantidad de primates, ¿sí? Una diversidad de primates. Aquí dentro de Sierra del Divisor, ¿no? Eso fue hace poco nada más, ¿no? Que obtuvo esa categoría. En el año 2015, ¿sí? Se nombra a Sierra del Divisor como un parque nacional. Luego está aquí en Yaguas. Yaguas es el último, es el último, ¿no? Es el último. Recuerdo que cuando estábamos llevando un ciclo en la pre, ¿no? El segundo ciclo de la pre en verano, en este año, ¿no?, ya se tenía como dato a Yaguas, ¿correcto? Ahí está. Yaguas es el último creado en el año 2018. ¿Dónde estaba antes ubicado Yaguas? En una zona reservada. Ahora tiene una categoría. Y ella, mira, ve, también se encuentra en Loreto. ¿Te das cuenta? Mira, también está en Loreto. Aquí también hay una diversidad biológica, pero sobre todo ictiológica. Hay una cantidad, una diversidad de especies en cuanto a peces, ¿sí? Entonces aquí la importancia sobre todo es la fuente de fauna ictiológica, que es tan necesaria para las poblaciones, ¿no?, y las comunidades nativas que están en ese medio, en ese lugar, ¿sí? Todas esas comunidades dependen mucho de esa diversidad ictiológica. Lo voy a poner acá. La importancia está representada en las fuentes ictiológicas. ¿Correcto? Ahí está, en las fuentes ictiológicas. Es decir, hay una diversidad de ¿qué? De peces que sirven para las comunidades, para las poblaciones en dicho lugar. ¿Correcto? Ahora nos vamos a hablar acerca de las reservas nacionales. ¿Qué diferencia hay entre una reserva y un parque nacional del cual hemos hablado hace un momento? Por ejemplo, una reserva nacional, ¿sí? Para empezar, es un área que va a variar en tamaño, es verdad, pero los recursos, ¿no?, son destinados a, ¿qué?, a protegerlos y a propagarlos, ¿sí? Ya sea tanto de fauna o de flora. ¿Para qué? Para que sea aprovechado de manera nacional. O sea, ¿podemos hacer uso de los recursos? Sí. Podemos hacer uso de los recursos, utilizar las tierras, ¿no? Utilizar de repente cuerpos de agua donde están habitando pues una cantidad de peces, sí, es de interés nacional, por supuesto, se puede extraer, ¿correcto? Esas son las reservas nacionales. Entonces, estas de acá están destinadas, voy a poner acá arriba, destinadas a la protección y propagación, perdón, a la protección y propagación de especies, tanto de flora como de fauna. De flora y fauna, ¿correcto? Cuyo aprovechamiento es de interés nacional. Cuyo aprovechamiento es de interés nacional. Es de interés nacional. Es decir, en pocas palabras, sus recursos son tan
Tangibles, son tangibles, correcto. Puedo hacer uso, pero de manera que controlada, controlada, ¿está bien? De manera controlada, ¿sí? Para evitar efectivamente un desequilibrio o una destrucción de dichos recursos. Entonces, también encontramos como reservas nacionales, por ejemplo, encontramos 15 de ellas, ¿no? Y ahí está la primera de ellas, que es aquella que se encuentra en Ayacucho, la Reserva Nacional Pampas Galeras, ¿no? O Bárbara de Achille. Ahí está, en honor a la investigadora. Esta de acá, esta Reserva Nacional, es una zona de recuperación de la vicuña, ojo, es una zona de recuperación, es una zona donde hay recursos como la vicuña. Entonces, es una zona de recuperación de la vicuña, ¿no? Este animal tan majestuoso, tan fino, que fácilmente, ¿no? Tiende en este caso a ser un animal en el cual rápidamente se asusta para poder en este caso atraparlos a ellos. Antes era pues terrible porque se morían en cantidad. Por eso que la población de estos animales iban en disminución. Hoy en día, la técnica para el aprovechamiento de este recurso, como es la piel, la lana que estas tienen, que dicho sea de paso, económicamente nos ha traído muchos ingresos, porque un kilo, por ejemplo, de la lana de este animal, por lo menos son en dólares, $500 aproximadamente, si mal no me estoy equivocando. Un día le escuché en una conferencia que se dio en el MINAM, ¿no? Es un recurso que tiene mucha entrada. En el mundo es muy pedido este pelaje. Entonces, hasta para poder retirarle al animal este pelaje, hay que tener una técnica. El animal tiene que dormirse, porque si el animal está estresado por haberlo capturado, hasta ese pelaje ya no sirve. No sirve. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces, de eso se trata, ¿no? Esta Reserva Nacional, ¿no? Tratar de recuperar a la vicuña, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fines acá, hay fines nacionales, como dicen, ¿no? Es un recurso que tiene que ser aprovechado desde interés nacional, ¿correcto? Entonces acá esa es como se dice, el animal estrella aquí en cuidado. Pero también existen, pues, eh, plantas, como ustedes están observando en la imagen, ¿no? Está el lichu, ¿no? Ahí está. Hay también especies como la tola, ¿no? El cenecio, son el queñual, el quichuar, que son propios del lugar, ¿sí? Que son propios del lugar aquí de Ayacucho. La Reserva Nacional de Junín, bueno, esto queda necesariamente pues entre Junín y Cusco. Aquí, por ejemplo, se está también protegiendo fauna y flora, ¿no? Que son obviamente peculiares del lago de Junín. ¿Ya? Acá existen pues pantanos, hay totorales, ¿no? Que si bien es cierto, los totorales son plantas que viven en medios acuáticos, ¿no? Como los humedales, y estos sobresalen, ¿no? Sobresalen de la superficie. Sirven también como un refugio para diferentes aves, por ejemplo, ¿no? Para diferentes aves, ¿no? Ya sean aves migratorias, también anfibios, ¿está bien? Y que son en realidad estos, ¿no? Estos anfibios, ya sabes, que vienen a ser pues sustento de otras poblaciones como vizcachas, como los cuyes silvestres, como los zorros. Entonces, mira, a pesar que están refugiando estos totorales, ¿no? Refugian a estas aves, refugian a esas, lagartijas, por ejemplo, ¿no? Eso también son aprovechados por otros animales, ¿no? Como las vizcachas, como los zorros, acabamos de decir. Entonces ponemos aquí, protege la belleza escénica de la flora y fauna, ¿ya? Protege belleza escénica.
belleza escénica, es decir, también en esa belleza escénica se encuentra la flora y se encuentra la fauna, ¿ya? Flora y fauna. Te había mencionado entonces, aquí existen pues, ¿no? El lago de Junín, hay pantanos, lago de Junín, hay pantanos también, ¿no? Pantanos, estos pantanos lo que albergan son también totorales y totorales, son plantas, totorales. Ahí está. Luego está Paracas, Paracas en Ica, ¿no? Bueno, acá necesariamente tenemos que mencionar pues parte del mar, ¿no? Porque es una porción del mar en realidad lo que está conservando. Y también parte del desierto del Perú, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es protegiendo la diversidad de flora y fauna silvestre, ¿no? Aquí, por ejemplo, están los lobos marinos. Lobos marinos. ¿No? Están los lobos marinos, el pingüino de Humboldt. Pingüino de Humboldt, ¿correcto? Están los delfines, están el flamenco, las pariguanas, ¿no? Flamenco o pariguanas. Más conocidos seguro por nosotros es los pariguanas, ¿no? Las pariguanas. Los delfines también están aquí, ¿ya? Luego está la chay que alberga toda esa flora y fauna costeña, ¿no? Ahí está, esa es la chay. Bueno, aquí, por ejemplo, esto queda en Lima, ojo, queda en Lima, pueden ir a visitarlo, ¿no? Acá hay, por ejemplo, pues, una diversidad de plantas que se está protegiendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la tara, ahí está la tara, tenemos al palillo, ¿no? Tienes al mito, al guarango, yo tengo uno de esos, por ejemplo, ¿no? Un guarango tengo yo aquí en casa. Como fauna tenemos pues al turtupilín. ¿Quién no se ha topado con el turtupilín? Que es el petirrojo, esa avecilla de color rojizo, ¿no? Con pechito negro, ¿no? Ahí está, turtupilín. El turtupilín, el aguilucho, la perdiz serrana, el aguilucho. Bueno, que todas las noches aquí por lo menos los encuentran los aguiluchos, ¿no? En la tarde, en la noche, pobrecitos, están buscando su comida, ¿no? Aguiluchos, la perdiz serrana, también está acá, ¿sí? Entre otros, en realidad, ¿no? Está también el zorro costero, también tenemos zorro costero, claro que sí, zorro costero. ¿Sí? Roedores, ¿no? El gato de pajonal, también tenemos un gato de pajonal. Mira todo lo que podemos encontrar aquí en la Chay, ¿sí? Como reserva nacional. Sí, las lomas de la Chay, esa es una reserva nacional. ¿Ya? Tienes también al Titicaca, y aquí encontramos pues aquel lugar, aquella reserva que se encuentra en Puno y está protegiendo a la rana gigante. Esta es la atracción, precisamente, la rana gigante del Titicaca. Así es su nombre. La rana gigante del Titicaca. Aparte del zambullidor, claro que está. El zambullidor también está aquí. El zambullidor del Titicaca. Hay que ponerlo todo completo porque hay también otro zambullidor. Zambullidor del Titicaca. Salinas y Aguada Blanca, entre Arequipa y Moquegua. Este está protegiendo bofedales. Protege bofedales, que son cuerpos de agua, bofedales, ¿no? Y ahí crecen pues plantas acuáticas, ¿correcto? También están protegiendo el desarrollo de poblaciones como las vicuñas. Acá también hay vicuñas, taruca, la taruca, la parihuana, ¿no? Bosques de queñual, etc. En Calipuy, Calipuy la libertad,
ubicada en la Libertad. Acá hay plantas cactáceas, ¿no? Y otras que son suculentas. Plantas cactáceas y suculentas, ¿no? Como las xerófitas, pues a eso se refiere. ¿Correcto? También está, pues, en fauna tenemos al jergón, que es una serpiente. Está el jergón, es una serpiente, el labotrox, ¿no? Tenemos también al cóndor andino, ¿ya? Al cóndor andino, al Vultus grifus. ¿No? Está también, pues, el gallinazo de cabeza blanca, de cabeza negra. Está el loro de frente roja, ¿no? La perdiz, el lique, la tórtola cordillerana, ¿no? Son algunos entonces que vamos a encontrar en Calipuy. ¿Ya? En Pacaya samiria, que se encuentra en Loreto, mira, nuevamente Loreto. Aquí, por ejemplo, se está conservando, se está generando un buen manejo, ¿no? De la flora y la fauna. Como por ejemplo, ¿no? Flora y fauna que han estado amenazadas, por ejemplo, ¿no? En desaparecer. Está el lagarto negro. Está el lobo de río. Así como también está el paiche, ¿no? Normalmente has comido un cevichito, un chicharrón de paiche, ¿no? Buenazo. Eso es en Pacaya, Samiria. Tambopata, que se encuentra en Madre de Dios. Aquí se encuentran los hábitats que están en recuperación, ¿no? Ya que sus especies han sido pues amenazadas. O sea, entonces es necesario, por ejemplo, pues que haya un monitoreo constante en estos seres vivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el lobo de río. Ahí está. Tenemos también a la nutria. Son especies entonces amenazadas, ¿verdad? Porque esos hábitats han sido, pues, ¿qué cosa? Amenazados, claro está, ¿no? Si el hábitat está amenazado, también los seres vivos que se encuentran allí, ¿no? También está quién, está los felinos como el jaguarundi, ¿no? El jaguarundi, ¿no? Ahí está. También está el jaguar, el ocelote, el margay, no alcanza, jaguar, una serie de felinos en realidad, el margay. Increíble, ¿no? Tú ya me imagino que estarás ya viendo, ¿no? Una vez que ingreses, ¿dónde te vas a ir a visitar? Yo quisiera irme aquí a la Tambopata, ese es el lugar que no he ido, Tambopata, ¿no? Porque ahí, mira, en Tambopata están todos los felinos, increíble, qué locazo, ¿no? Encontrártelos a ellos ahí. Alpaguayo Millana, ¿dónde queda? Mira, nuevamente, Loreto, siempre Loreto. Mira, una diversidad en Alpaguayo Millana, ¿no? Tenemos acá entonces también una diversidad biológica, hábitats de los bosques, ¿sí? Estos bosques, por ejemplo, de Barillal y de Chamizal, ¿no? Sobre la arena blanca, ¿no? Hermosísimos esos bosques, sobre arena blanca, que pertenecen a la ecorregión del Napo. Ahí está por ahí, pues. Hermoso es, ¿no? Se forman como una especie, pues, de playas, por ejemplo, ¿no? La arena, pues, como dices, es arena blanquita, ¿no? Entonces acá también están, pues, los bosques inundables aledaños de la cuenca del río Nanay. También he estado por ahí, ¿no? Sí, recuerdo eso. O sea, acá en Loreto, lo que es en Loreto, que es la ubicación del Paguayo Villana, está conservando la diversidad biológica y el hábitat de los bosques. Entonces, diversidad biológica, o sea, seres vivos, ¿no? Y hábitats de bosques de bosques, ahí está,
de bosques inundables, ¿no? De bosques de varillal y de chamizal. Varillal. Son plantas, pues, ¿ah? Varillal y chamizal. Así se llama. ¿Ya? Sobre la arena blanca, ¿correcto? Sobre la arena blanca. ¿Está bien? En Tumbes, ¿no? En la Reserva Nacional de Tumbes, que queda pues precisamente en Tumbes, esta está conservando también y protegiendo, ¿no? Muestras, solo muestras representativas, en este caso de qué, de bosques tropicales del Pacífico. Especialmente ahí que encontramos en esos bosques tropicales, el algarrobo, el guayacán, algarrobo, el guayacán, ¿sí? El algarrobo, el guayacán, el palo santo, ¿sí? El palo santo, ¿no? Y así como fauna que está en vía de extinción, como el loro de alas bronceadas, el jaguar, ¿no? Y el guamborushu, ¿sí? Entre otros. Entonces aquí también están protegiendo a la fauna que está en extinción como el loro de alas bronceadas, de alas bronceadas. El jaguar, mira, también es el jaguar, y el guamborushu. Y guamborushu. Felino también. En Maxés, la Reserva Nacional Maxés que queda en Loreto. Aquí lo que se está generando es garantizar la reproducción constante de recursos ictiológicos, ¿correcto? Y también la conservación de flora y fauna silvestre. Entonces aquí, por ejemplo, en Loreto, en la Reserva Nacional de Maxés, lo que se está es una reproducción constante, se está generando una reproducción constante de recursos ictiológicos. Constante de recursos ictiológicos. Ahí está. ¿Correcto? Eso es con respecto a Maxes. En sistemas de islas, islotes y puntas guaneras. Esto, mira, en realidad, bueno, aquí no lo han colocado, pero esto se encuentra entre Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima. Lo voy a poner acá. Esto se encuentra entre Piura, Lambayeque, ¿ya? También está en La Libertad, Ancash, Lima, Ica, ¿sí? Arequipa, Moquegua. Y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que se está conservando la diversidad biológica de todos los ecosistemas marinos costeros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la diversidad biológica marino-costero. Y aquí está, por ejemplo, los lobos de río, ¿no? Lobos de río, perdón, los lobos marinos, perdón, marinos. Que también tenemos lobos de río, ¿no? Pero acá no, hay lobos marinos, ¿no? Tenemos al pingüino de Humboldt, también está acá. Pingüinos de Humboldt, ¿correcto? También está Pucacuro, que también nuevamente Loreto, mira, ve. Aquí también se está protegiendo una muestra representativa de la ecorregión de bosques húmedos de Napo, ¿sí? Acá voy a encontrar pues una también diversidad de especies, ¿no? Que pues, tienen que conservarse porque no solamente es de utilidad para el Perú, sino a nivel mundial, ¿sí? Es una biodiversidad que tiene que cuidarse a nivel mundial. La conservación entonces aquí es mundial, ¿ya? Entonces una muestra representativa, voy a poner acá, protege una muestra representativa
¿ya? Una muestra representativa de la ecorregión de bosques húmedos. De bosques húmedos. De bosques húmedos. ¿Ya? Entonces eso tiene que ser cuidado no solamente para nosotros, sino a nivel mundial. Y por último está San Fernando, que queda en Ica. San Fernando, entonces, que queda en Ica, lo que está protegiendo también son ecosistemas marinos, ¿no? Ecosistemas marinos. Ecosistemas marinos. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Luego están, ¿quiénes? Los santuarios nacionales. Y los santuarios nacionales se van a caracterizar, ¿por qué? Porque aquí se está protegiendo una especie o comunidad determinada, ya sea de plantas o de animales, ¿sí? Entonces voy a poner aquí lo siguiente. Un santuario nacional, ¿sí?, es de carácter intangible, es intangible, sus recursos, está protegiendo una especie o comunidad, protege una especie o comunidad determinada de plantas y o animales, ¿no? Así como formaciones naturales que sean de interés científico y paisajístico, ¿ya? Así como las formaciones naturales de interés científico, ¿no? De interés científico, ¿correcto? Y paisajístico, Ahí está. Un santuario, por lo general, es un área pequeña, ¿ya? Y como hemos dicho, no se pueden utilizar, pues, los recursos de manera directa. Por eso se menciona que es intangible, ¿no? Por eso mencionamos que es intangible. Entonces, existen, en este caso, 9 santuarios nacionales. Está el de Guayay, Calipuy, Laguna de Mejía, Ampay, Manglares de Tumbes, Tabacones, Nambaye. Está Megantoni, Pampa Hermosa y Cordillera de Colán, ¿no? En Guayay, por ejemplo, que nos han hecho mención en nuestro boletín, eso se encuentra en Pasco, ya en Pasco. Entonces aquí lo que se está protegiendo son bosques de piedra de Guayay. Dentro de los bosques de piedra de Guayay hay formaciones rocosas conocidas como el coro de monja, ya, formaciones rocosas, abajo, formaciones rocosas denominados el coro de monjas. ¿Sí? En Calipuy, por ejemplo, se está protegiendo los últimos relictos poblacionales silvestres de los guanacos, ¿no? También como flora también, ¿no? Y otra fauna silvestre del área. Entonces acá están los guanacos, ¿correcto? Son los últimos relictos de poblaciones. ¿Correcto? En lagunas de Mejía, acá se protege la avifauna. Acá hay una diversidad, pues, ¿de qué? De aves, ¿no? Que están en peligro de extinción, ¿no? Como las aves migratorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hace es proteger, pues, y preservar el hábitat, ¿no? De las especies, sobre todo endémicas, que están en peligro de extinción. En Ampay, que está en Apurímac, ¿sí?, protegen a estas plantas denominadas las intimpas, ¿sí?, que es una especie arbórea que está en extinción, está en extinción, por eso que es necesaria su protección. Hay otras también como las bromelias, los helechos, ¿no?
pero la más interesante aquí es la Intimpa. También está pues la fauna como los zorros, venados, los osos de anteojos, las vizcachas, ¿no? Los pumas, los gatos monteses, zorrinos, perdices, búhos. En los manglares de Tumbes, pues se están protegiendo los mangles como el mangle rojo, el mangle salado y el blanco. ¿Sí? También está el ave fragata. Ahí está. La nutria del noroeste. Tabaconas Nambaye, esto está en Cajamarca. Entonces lo que acá está preservando, está conservando, es también una muestra representativa del páramo. Del páramo. ¿Ya? Protege bosques de neblina, especies que también están en peligro de extinción como el oso de anteojos, el tapir, ¿no? Y el bosque de podocarpus. Megantoni. En Megantoni lo que se está conservando son ecosistemas en las montañas de Megantoni, precisamente. Eso está en Cusco. Protege, por ejemplo, áreas donde viven indígenas, ¿no? Que voluntariamente han decidido estar de forma aislada. Entonces acá protege montañas, ¿no? Áreas donde viven indígenas, protege áreas, ¿está? Donde viven indígenas voluntariamente aislados. Aislados. ¿Correcto? Ya está. Pampa Hermosa que está en Junín. Protege también una diversidad biológica y ecosistemas. ¿Sí? También un relicto de flora y de fauna endémicas. Acá también puede estar el oso de anteojos también, los tucanes, los tigrillos, ¿no? La rana venenosa, por ejemplo, ¿no? Las mariposas, helechos, orquídeas. Eso es en Pampa Hermosa. Entonces acá voy a poner, protege relicto de flora y de fauna endémicas. De flora y fauna endémicas. ¿Correcto? También está acá el gallito de las rocas, el oso de anteojos, voy a ponerlo aquí. El gallito de las rocas, por ejemplo. La cordillera de Colán, que está en Amazonas, por ejemplo, aquí se está conservando también, ¿no? Una diversidad biológica, ¿está bien? Además también de los bosques de neblina que sirven como regulador de agua, ¿sí? También están acá los bosques de neblina. Bosques de neblina. Muy importante la niebla porque a través de esa precipitación y de la condensación y así se obtiene agua, ¿no? Se obtiene agua bastante, ya a través de los bosques de neblina. Santuarios históricos. ¿Qué diferencia tienen con los santuarios nacionales? Que en los santuarios históricos, por ejemplo, se diferencia ya que en los santuarios históricos o sea, con anterioridad se han generado, por ejemplo, hechos importantes para el Perú, ¿no? Como batallas, por ejemplo, ¿no? Como civilizaciones, por ejemplo, ahí está. Los santuarios históricos, ya, son áreas, ¿no? Naturales, ¿no? Donde se ha desarrollado acontecimientos, ¿no? Acá se han desarrollado escenarios culturales, escenarios naturales, son escenarios naturales en el cual se han desarrollado, donde se ha desarrollado, donde se ha desarrollado
hechos históricos, ¿no? Acontecimientos históricos, ¿no? Gloriosos de la historia, ¿no? De la historia nacional. Ahí está. De la historia nacional. ¿Correcto? Ahí está. Acá tenemos, por ejemplo, también hechos como las batallas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Batallas, ¿no? Este, también puede ser monumentos arqueológicos, ¿no? Los monumentos arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, al Chacamarca, Pampas de Ayacucho, Machu Picchu y Bosques de Poco, ¿no? En el caso de Machu Picchu, pues aquí, por ejemplo, podemos hablar pues de la ciudadela en sí, ¿no? La ciudadela, ahí está. Hay especies de fauna y de flora que también están vulnerables o están en peligro de extinción. Aquí también está el oso de anteojos, por ejemplo, ¿no? El oso de anteojos. También tenemos al ladito de las rocas, ¿no? Hay también flora que también están en peligro de extinción. En las pampas de Ayacucho, por ejemplo, tenemos al trébol, al llantén, al pinco pinco, hay hierbas del ichu, el pocoy, acá está el ichu, el pocoy o pecoy, pecoy. Está también la chilifrutilla, acá está la chilifrutilla, ¿correcto? Que sirve de forraje, es el forraje para el ganado, por eso es importante señalarlo, forraje del ganado. De fauna está la perdiz de la puna, la perdiz serrana, la guayata, el lique, ¿no? El cuye. En Chacamarca, perdón, claro, en Chacamarca tenemos, por ejemplo, en honor a la batalla de qué? A la batalla de Ayacucho, ¿no? En Chacamarca habíamos puesto acá, vamos a borrar esto. Vamos a borrar eso, acá lo voy a poner primero, porque acá lo más importante también es señalar qué ha pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que es un santuario histórico? Primero hay que señalar por qué es un santuario histórico, porque acá se llevó la batalla de Junín. Esto es lo primero que tenemos que señalar, batalla de Junín. Y aquí hay pues especies que debemos, ahora sí, debemos de proteger, ¿sí? En Chacamarca, Junín. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de quién, hablamos pues de fauna y de flora, ¿no? Fauna y flora, ¿correcto? Fauna y flora que están, pues en este caso, pues creciendo en esta área, ¿no? Hay ecosistemas donde se encuentra fauna y flora que hay que proteger. También están las pampas de Ayacucho, y acá hay que señalar, se llevó a cabo la batalla de Ayacucho, ¿no? La batalla de Ayacucho. Y la batalla de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? O también conocido como las pampas de Ayacucho, ¿no? Está precisamente, acá hay que señalar que está lo que viene a ser el Ichu, ha crecido el Ichu, ha crecido también aquí, por ejemplo, este forraje, ¿no? Para el ganado, que les estaba comentando, forraje de ganado, como por ejemplo la chilifrutilla, ¿no? La chilifrutilla. Así como también hay especies, ¿no? De fauna. En Machu Picchu, les había señalado también, ¿no? Acá voy a poner, acá estaban las civilizaciones, está la ciudadela incaica, acá hay que señalar primero, ciudadela incaica, ¿no? Por eso es importante este lugar. Y aquí también crece pues flora como el lichu, ¿no? También crece otro tipo de forraje que también sirve pues para por ejemplo, la alpaca, ¿no? Que también la vicuña, que están en peligro de extinción. Está también pues las aves como la rupícula peruviana, que viene a ser el gallito de las rocas, ¿no? Los más representativos de las rocas, por ejemplo, ¿no? También está en los bosques de Pomac, y en los bosques de Pomac que se encuentra en Lambayeque,
acá, por ejemplo, se encuentra conservando, por ejemplo, una muestra representativa de la ecorregión de bosque seco. Está protegiendo el bosque seco ecuatorial. ¿Ya? El bosque seco ecuatorial. ¿Correcto? Y hay una muestra de formación típica de algarrobo. Entonces acá voy a poner formación, en este caso, ¿qué? Formación típica algarrobal. Algarrobal. Ya está. Bien, bueno, cuando hablamos acerca de la biosfera, nos mencionamos a la biosfera como áreas naturales, ¿no? Que han sido promovidas en su creación, ya que es de interés no solo nacional, sino que también es a nivel mundial. ¿Está bien? A nivel mundial. ¿Por qué? Porque gracias a ello, ¿no? Si se promueve la conservación de estas biosferas, a la larga, pues, se genera un ordenamiento territorial y un desarrollo sostenible. ¿Está bien? No solo para nosotros, sino también a nivel mundial. ¿Ya? A eso se denominan, pues, reserva de biosfera. ¿Está bien? Bueno, ahora pasemos al tema de contaminación para ir finalizando. Cuando hablamos acerca de la contaminación, a nuestra mente se nos viene pues la basura, de repente aquellos desechos pues que elimina pues una minera, por ejemplo, ¿no? Cuando botamos los papeles al suelo, ¿no? Quizás todo eso se nos viene a la mente y sí, pues eso es parte, ¿no? Eso es parte de la contaminación, porque hay formas de contaminar en realidad. Cuando hablamos de contaminación, por lo tanto, estamos hablando de aquel desequilibrio, ¿no? Aquel desequilibrio que se puede dar en el ambiente, ¿no? Que se puede dar en nuestro entorno. ¿Está bien? Entonces, en términos ecológicos, ¿no? La contaminación ambiental es una alteración de nuestro entorno, ¿no? Como consecuencia, o por acción, en este caso de quién, sobre todo de actividades humanas. Pero no solamente los humanos contaminamos, sino también quién lo puede producir, la misma naturaleza, ojo, ¿no? La naturaleza también puede generar contaminación. Por ejemplo, los volcanes liberando CO2 o no, también. Entonces, la contaminación puede ser natural y antrópica. ¿Ya? Natural y antrópica. ¿Correcto? Ahí está. La contaminación en el entorno, en nuestro ambiente, puede darse tanto en el aire, en el agua, como en el suelo. La contaminación del aire puede provocar, por ejemplo, lo que denominamos el efecto invernadero. Puede estar provocada por el efecto invernadero. Y esto, a su vez, genera calentamiento en la Tierra. A su vez, la contaminación del aire también puede generarse a partir de las lluvias ácidas, produciendo contaminación tanto en el suelo como en el agua. El aire también, en el aire podemos ver pues como un gas de la capa de ozono y esta se puede ver destruida, ¿no? Se puede ver destruida, generando problemas en la Tierra, ¿no? Uno de ellos podría generar problemas directamente hacia nosotros, ¿no? Puede generarnos pues cáncer a la piel, ya que las radiaciones ultravioletas están entrando de manera directa, quemando nuestro tejido epitelial, ¿no? Entonces aquí son severas, ¿no?, las consecuencias. Contaminación del agua. Si hay contaminación del agua, esto puede provocar enfermedades en los seres vivos. Claro que sí. Y puede llevar, pues, obviamente, a la muerte. La contaminación del suelo puede estar provocada, por ejemplo, ya sea por la muerte de los mismos vegetales, puede estar provocada también a partir de la liberación de insecticidas, por ejemplo, también, ¿no? No solamente por la muerte de los vegetales, sino también, ¿por qué? Porque también nosotros derramamos, por ejemplo, en el suelo petróleo, ¿no? Podemos estar derramando petróleo, ¿no? Los pesticidas también,
provocando en este caso desertificación, que dice, ¿no? Claro, se vuelven desiertos y por lo tanto se vuelven infértiles esos suelos, ¿no? Entonces, hablemos un poco más sobre la contaminación atmosférica. Cuando hablamos de la contaminación atmosférica, ¿correcto? Estamos hablando de aquella que se da, pues, a partir de la estratosfera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una causa de ellas, perdón, que viene a ser provocada por el efecto invernadero. Si bien es cierto el efecto invernadero, y ustedes ya lo acaban de llevar en química, es un fenómeno en el cual más bien resulta favorable para el planeta. Mantiene de alguna manera con una temperatura, ¿no? La Tierra, en la cual los seres vivos podamos desarrollarnos, se lleve a cabo la fotosíntesis, ¿no? Y que la Tierra no sea tan helada, pues, porque en realidad la Tierra sería, pues, helada, gélida. Entonces, lo que promueve el efecto invernadero es mantenerla, pues, con una temperatura adecuada. Pero eso lo hace gracias a los gases, ¿qué? A los gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué sucede cuando esos gases de efecto invernadero, como por ejemplo el CO2, como por ejemplo el metano, ¿no? Se acumulan en gran cantidad en la atmósfera? Pues esos rayos solares que vienen del Sol se quedan atrapados en la Tierra. Y al quedarse atrapados en la Tierra, las temperaturas comienzan ¿a qué? A elevarse. Y si las temperaturas se elevan, pues obviamente no va a permitir un adecuado desarrollo de vida, ¿no? Precisamente de quiénes, de los seres vivos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos venido teniendo olas de calor, de temperaturas muy altas, cuando se suponía que en las noches las temperaturas deberían haber bajado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Más bien en las noches teníamos un calor intenso, ¿no? Cuando deberían haberse ido esas radiaciones, ¿no? Sin embargo, todo el tiempo hemos estado con temperaturas altas, ¿no? Y eso puede provocar muchos problemas, como por ejemplo, el derretimiento de los glaciares, ¿verdad? Se derretían los glaciares. Y si hay derretimiento de los glaciares, ¿qué sucede después? Se dan, pues, el aumento del agua, ¿no? En los cuerpos de agua. Y esto puede traer consigo, pues, desastres, ¿no? Desastres, ¿verdad? Claro que sí. Todo por haber aumentado la temperatura. Esos desastres, las inundaciones que vienen a ser desastres, podrían provocar ¿qué cosa? Traer consigo enfermedades. Porque el hecho de que aumentemos la temperatura en las aguas, ¿sí? Genera como un caldo de cultivo para las bacterias, para algunos microorganismos que no vemos, pero que si llegan a nosotros podrían causarnos enfermedades. Y bueno, a partir de esas enfermedades, pues traer pues también pues la muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que conlleva cuando los gases de efecto invernadero están siendo elevados, ¿no? También tenemos las formaciones de lluvias ácidas, ¿no? Y las formaciones de lluvias ácidas es por la liberación, por ejemplo, del NO2 y del SO2, por ejemplo, que se convierten en ácido nítrico y en ácido sulfúrico, ¿verdad? Al mezclarse con las nubes, ¿no? Que luego precipitan y al caer en la tierra, ¿no? Afectan, por ejemplo, a los suelos, ¿no? Generando una acidez, una corrosión, por ejemplo, en la piel de nosotros, irritaciones, ¿verdad? Los monumentos también vemos que comienzan a corroerse. ¿A raíz de qué? A raíz del ácido nítrico y del ácido sulfúrico. La capa de ozono también se puede ver afectada, ¿no? Al degradarse. ¿Y eso es a causa de qué? De los llamados clorofluorcarbonados. Aquí estaba, los CFCs. Entonces, ¿qué es lo que provocan? Al hacer contacto, esos clorofluorcarbonados, que son liberados por los ambientadores, por los sprays, ¿no? Ahí está. Al ser liberados, ¿no? Hacia la atmósfera, hacia la capa de ozono, lo que hacen es más bien degradar esa capa de ozono, lo que permite el ingreso directo de las radiaciones. Recuerda que la capa de ozono es un filtro, el cual permite pues que las radiaciones no caigan de manera directa a nuestra piel. Pero ¿qué está pasando aquí?
que al romperse la capa de ozono, al verse más delgada, ingresan de manera directa a las radiaciones, generándonos, ¿no? Como por ejemplo, cáncer a la piel. Cáncer a la piel, ¿correcto? Bueno, también está lo que llamamos nosotros la eutrofización. La eutrofización está explicada mejor en este gráfico. Cuando nosotros vertimos, ¿no? Contaminamos con amonio orgánico, con nitritos, nitratos, que lo encontramos, por ejemplo, en los, ¿no? Así como los fósforos, los encontramos en los detergentes, ¿no? Muchas veces liberamos estos detergentes a los cuerpos de agua, los cuales el fitoplancton lo aprovecha, porque como hablamos de amoníaco, hablamos de nitratos, nitritos, hablamos de fósforo, estamos hablando de nitrógeno que forma proteínas. A su vez también el fósforo que forman ácidos nucleicos, que forman las membranas celulares. Entonces, eso permite ¿qué? Permite el crecimiento del fitoplancton, ¿no? De las plantas también acuáticas, las cuales aumentan la turbidez del agua. ¿Eso qué quiere decir? Opacan, ¿no? Opacan los cuerpos de agua, evitando que la luz solar ingrese. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, al no ingresar la luz solar, al no permitir, al formarse en este caso una sábana de ¿qué? Una sábana de fitoplancton, una sábana de algas, no permiten que ingrese el oxígeno ni la luz, generando la muerte de muchas de estas plantas que se encuentran en varios estratos del cuerpo de agua, así como animales. Entonces mueren también, ¿qué cosa? Peces. Y cuando estos mueren, tanto plantas como peces, se van descomponiendo, generando ¿qué? Materia orgánica, gases tóxicos, malos olores y alteración del pH. Todo esto genera la eutrofización de un cuerpo de agua como un lago. Bueno, ya hemos hablado acerca del cambio climático, que es más que nada el aumento de la temperatura, ¿no? Últimamente se había registrado que el aumento de temperatura ha sido de 2 grados centígrados y ha traído como consecuencia lo que estamos viendo en las figuras, ¿no? Ahí está, ¿no? Se están derritiendo, en este caso, los glaciares, está habiendo erosión del suelo. Vemos, por ejemplo, que esa erosión del suelo obviamente evita el crecimiento, pues, de vegetales que podrían ser consumo de, ¿no? De este ganado vacuno, ¿no? Muchas especies, como los peces en el agua, no soportan esos grados de temperatura de más, entonces mueren también, ¿no? Por ello, nosotros debemos de generar una calidad ambiental, ¿no? ¿De qué trata la calidad ambiental? Trata de un conjunto de características ambientales, sociales, culturales y económicas, ¿verdad? Que el Estado tiene que promover, ¿está bien? Que tiene que promover, que tiene que estar disponible y de acceso para todos nosotros. Entonces, la calidad ambiental es promovida, ¿no? En realidad, ¿a través de qué? A través de políticas para la población. Si un ambiente es sano, pues los seres que viven a su alrededor también están sanos. Pero ¿qué pasa cuando, pues, ese ambiente se encuentra en desequilibrio, ¿no? Cuando no tenemos el cuidado, cuando las políticas no están siendo aplicadas de manera adecuada, las políticas ambientales, pues nos puede generar, pues, desastres, ¿no? Cuando yo digo que las políticas no están siendo bien aplicadas, es que muchas veces, ¿no? Vemos que personas, pues, construyen casas, ¿no? Mira, porque hay muchos alcaldes que permiten que se les da todavía títulos de propiedad, ¿no? A estas personas que construyen cerca de los ríos, por ejemplo, ¿no? A partir de suelos que de repente no son los adecuados para poder construir, ¿no? Están cerca de los postes, construyen cerca de los postes, no hay un control, hay un descontrol más bien, ¿no? La demografía crece, la población crece, entonces no estamos previniendo ahí que estos desastres, y eso es lo que nos pasó hace poco, ¿no? Esta imagen, ustedes seguro, esta imagen que dio vuelta al mundo, ¿no? Sobre esta persona saliendo, ¿no? De este tumulto. Entonces, debemos prevenir. Para eso hay que aplicar buenas políticas, ¿no? Buenas políticas. ¿Correcto? Bien, chicos, hasta aquí entonces es nuestra última clase
requiero de que ustedes tengan que seguir leyendo. Ustedes saben muy bien que la lectura sobre este tema es mucho mayor, así que por favor tienen que hacer uso de ese boletín y del libro que tienen. Vamos entonces con las claves, ¿sí? No sin antes siempre realizando la encuesta de todas las semanas. Ya, a ver, número uno, clave casa. Número 2, clave dado. ¿Sí? Casa, 1 casa, 2 dado, 3 beso, 4 avión, 5 avión, 6 dado, 7 avión, 8 dado, 9 avión, 10 casa, 11 casa, 12 beso, 13 beso, 14 avión y 15 beso. Bien, chicos, éxitos entonces en su formación académica, ¿no? Ya en la... Imagino que los que nos vamos a encontrar en la ciudad universitaria, otros estarán en la San Fernando, claro que sí. No desmayen, sigan con su preparación, chicos, que esta pandemia no los pare, al contrario, que sea un aliciente para poder mejorar cada día, ¿ya? Bien, chicos, gracias por su atención, gracias, sigan, por favor, preparándose. Todos van a ingresar, en algún momento tienen que ingresar, no es imposible, todo es posible, ¿ya? Todo es posible. Vamos a terminar con la